Lucas no escribe esas cosas en el momento que están sucediendo, esto se escribe después. Nosotros sabemos que después también vienen unas instrucciones por revelación del Espíritu Santo a precisamente a uno de los misioneros más importantes que hay en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, donde se le revela a él claramente muchas cosas y él se ve también en la necesidad de hablarle a la iglesia de Tesalónica, porque ellos estaban también pensando que Cristo iba a venir en cualquier momento, y una de las cosas que iban a pasar era que las personas se iban a quedar, que muchas personas se iban a quedar sin ser parte de la parusia, de la venida de Cristo. Y entonces ahí Pablo les tiene que decir que no tuviesen ningún tipo de preocupación, porque los que murieron también iban a ser partícipes de eso, porque él claramente les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos y estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no vamos a hablar de escatología, pero sí vamos a decir que definitivamente había una forma de pensar en aquel tiempo de que la parusia iba a suceder ya. Entonces, por ende, él tiene que hacer estas, no diría amonestaciones, más bien exhortaciones, porque él las hace con amor a los hermanos, precisamente para que no estén sufriendo y pensando pues que los que habían muerto se lo iban a perder. Ahora, seguimos en este pasaje bíblico, porque queremos llegar hasta el 47, ¿verdad? Y dice en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En qué templo? Bueno, en el templo judío, porque no había más ninguno. Lo que había era el templo judío. No existía ningún tipo de templo cristiano. Eso no vino a existir hasta después del siglo V, que empezaron a coger especialmente templos que fueron paganos, y la Iglesia Católica Apostólica luego comienza a construir catedrales, y obviamente las iglesias evangélicas y protestantes después del siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, también empiezan a construir, y equivocadamente les llamamos templos, porque realmente sabemos que solo hubo un verdadero templo físico, que fue el templo judío, y ahora el templo somos nosotros los creyentes, el templo del Espíritu Santo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la función evangelística de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús es una función que es de la iglesia. Tú tienes que ser parte de la iglesia para que puedas entonces ser de los que están autorizados a llevar a cabo la función evangelística de llevar el mensaje de Cristo a otros. Toda persona que no es un verdadero creyente en Cristo y dice que está evangelizando, como muchas sectas hacen, eso no es verdadero evangelismo, porque no está saliendo de la iglesia del Señor, y como no es la iglesia del Señor, es una iglesia falsa, y por ende están llevando otro evangelio, no que haya otro, pero es otro en el sentido de que es falso, porque solo hay uno que es verdadero. Y ese, la que tiene la autorización de llevarlo, es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que estas personas que andan por ahí como si fueran llaneros solitarios, llevando el mensaje de Cristo sin ser parte de la iglesia, no es verdaderamente
un ente evangelístico. Lo que están haciendo es llevando unas doctrinas o dogmas o enseñanzas falsas, ¿ok? Y eso es bien importante entenderlo, porque lamentablemente por eso es que tenemos tantas sectas que no se alinean con la ortodoxia, porque son grupos que se atribuyen a sí mismos el derecho de ir a hablar de Cristo cuando el Cristo que están presentando no es el Cristo de la Biblia. Continuamos. Las cartas apostólicas también insisten en la corporeidad del pueblo de Dios. O sea que el pueblo de Dios tiene que ser un cuerpo que está todo el tiempo trabajando unido. El cuerpo de Dios no puede trabajar en desunión. Fíjense, y yo voy a tener un programa que espero que lo vean en la primera semana de marzo o la segunda semana de marzo, no estoy seguro, pero vamos a estar como 2 horas y media más o menos hablando con el hermano Edgar, que me pidió que habláramos de eso. Vamos a estar hablando de misiones. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender es que para tú poder ser misionero de forma bíblica, tú tienes que salir del cuerpo de una iglesia. Tú no puedes salir de tu casa un día y decir, yo creo que Dios me llamó a ser misionero, y te vas como un loco por ahí y alquilas un local y montas una iglesia y ya es iglesia del Señor. Eso no funciona así. Digo, si usted va a hacer las cosas como Dios dice que se hagan en la Biblia, tú tienes que salir como misionero o misionera, porque tenemos misioneras, ¿ok? No tenemos, por lo menos en la mayoría de las denominaciones que yo conozco, hay quienes los tienen, pero la mayoría de las denominaciones no tienen pastoras, pero sí tienen misioneras. Hay denominaciones que sí tienen pastora. Ese no es el tema de hoy, así que no voy a entrar ahí. Pero la realidad es que ese que va a salir como misionero tiene que salir de un cuerpo local. No puede él, por su propia cuenta, irse a levantar una iglesia, porque entonces está violando el modelo bíblico. La mayoría de las epístolas tienen como fin edificar, no a una sola persona individualmente, sino al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. De hecho, la salvación, ustedes han oído decir que es individual. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque el que confiesa a Cristo es una persona. Yo confieso a Cristo como mi Señor. Le hago mi Señor, le hago mi dueño. Él es mi amo. Yo me sujeto a Él. Pero yo solo no puedo ser iglesia. La iglesia va a ser edificada no individualmente, sino toda conjunta, toda junta. Entonces, las cartas que fueron dirigidas a personas específicas, tales como las de Pablo a Timoteo, carta pastoral, a Tito, carta pastoral, y a Filemón, que sabemos bien que la carta de Filemón tiene que ver mucho con el perdón, están orientadas hacia la edificación de la iglesia. No son cartas que están dirigidas para que estas personas que las recibieron en específico se beneficien de lo que se está diciendo allí en calidad personal. Cierto es que tienen gran importancia, pero luego vemos que esas cartas, como las demás, terminan siendo cartas circulares. ¿Por qué? Porque terminan corriendo por todas las iglesias, porque son enseñanzas inspiradas, dados por Dios al apóstol Pablo, que se llevan especialmente en la carta de Timoteo y Tito, que son cartas pastorales, que sin esas cartas no sabríamos cómo los pastores deben de estar funcionando dentro de la iglesia.
dentro del cuerpo local. Fíjense si es importante esto del cuerpo local, que Dios decide que va a establecer unas normas, reglas y requisitos que han de ser seguidos dentro de la iglesia para que funcione de tal manera que todos los miembros, junto con los pastores, puedan llevar a cabo la función a la cual la iglesia ha sido llamada. Entonces, esto requiere que todo el mundo tenga una mentalidad de cuerpo, corporativa. Yo oigo personas decir que ellos no van a ninguna iglesia, que su iglesia es ellos, que su iglesia es en su casa. Eso no es iglesia, eso es un invento de ellos. Ellos están queriendo hacer una iglesia a su imagen y semejanza, cuando la realidad es que tú tienes que estar en una iglesia como Cristo la estableció, y los apóstoles en ese fundamento continuaron recibiendo inspiración, construyendo, edificando sobre ella. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros continuamos edificando con lo que los apóstoles nos dejaron para trabajar en el cuerpo local. Entonces, 1 Corintios 12:28 enseña que los dones son dados a la iglesia para su edificación. Entonces, esto es muy, muy importante, porque las iglesias, como han empezado a mermar en lo que es la seriedad de la importancia del cuerpo local y de la membresía local de la iglesia, vemos que lamentablemente encontramos en muchas iglesias que somos un grupo bien pequeño que termina siendo la mayoría de las cosas en la iglesia. Y esa no es la manera en que esto tiene que funcionar. La eclesiología está determinada de que todos los miembros del cuerpo local, con sus dones y talentos, edifiquen a la iglesia, se edifiquen unos a otros. Entonces, lamentablemente vemos en siglo XXI que tiende a ser el pastor, unos cuantos líderes, unos cuantos hermanos, y los demás están sentados en las sillas o en las bancas y no están edificando a nadie. Lo único que hacen es llegan a la iglesia el domingo y lo que hacen es recibir. Llegan a la iglesia quizás a los estudios bíblicos, a los cultos de oración, y lo que hacen es recibir. Pero no están dando de lo que Dios les dio para que dieran. Ningún creyente, no importa quién sea, todos lo mínimo que tienen que hacer, mínimo, es hacer discípulos. Lo mínimo. Si usted dice, es que yo no sé cuál es mi don. Bueno, primero, el primer don que usted recibió fue el don de la salvación. Ya, estás salvo. Y como tú estás salvo y pasaste a ser de la iglesia del Señor, ahora tú tienes que obedecer lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Ir y hacer discípulos. Por ende, lo primero que tú tienes que empezar a hacer en la iglesia es hacer discípulos. Si tú no estás haciendo discípulos, ya tú estás fallando y no estás cumpliendo con ese principal don que Dios te dio al ser parte de la iglesia a través de la salvación por medio de Cristo, y ya tienes un problema. Pero lo bonito de Dios es que Dios normalmente no da nada más que un don, da más de un don. Y eso yo lo he podido observar en mis 23 años como pastor y mis 32 años en el Evangelio. Entonces yo he podido ver cómo Dios le da mucho más de un don a las personas, pero las personas hacen como aquel que cogió el talento y lo enterró en vez de multiplicarlo, y lo entierran y no lo usan. Y ahí tenemos un serio problema. Entonces, los que estamos en el cuerpo local tenemos que edificarnos los unos a los otros. Una de las cosas que yo critico es cuando las iglesias
ven al pastor como si fuera un empleado de la iglesia. Y esa mentalidad lo que los lleva es a pensar que tienen que sentarse y dejar que el pastor lo haga todo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La iglesia no es el pastor trabajando y los demás sentados viéndolo a él hacer todo. De hecho, el pastor que cae en eso está cometiendo un error, porque también tenemos pastores que quieren ser hombres orquestas y lo quieren hacer todo. Y eso no está bien. Ese hombre está mal. No está entendiendo lo que la Biblia dice en referencia al cuerpo local. Entonces, no se trata de las habilidades espirituales individuales para un fin personal, sino de un don de Cristo para edificar a todo el pueblo. Porque si fuese para un fin personal, entonces ahí tú tienes un problema con tu ego, tienes un problema donde tú te quieres llenar y ser tú quien sea exaltado. Tú te quieres llenar de todo lo que puedas, pero no lo quieres compartir con los demás. Y entonces ahí tenemos un problema de egoísmo, de egocentrismo, y la iglesia del Señor no funciona de esa manera. De hecho, las iglesias que están así no duran mucho, no tienen un progreso, tú no ves que nada sucede porque las personas están pensando en ellos nada más en vez de pensar en el cuerpo, como ese cuerpo local en su totalidad. Y esa es la mentalidad que yo quisiera que ustedes en esta clase de eclesiología tengan, si no la tienen ya, que se la lleven, de que yo tengo que pensar en todo el cuerpo, todos los que estamos en ese cuerpo local. No puedo pensar en mí. No, yo tengo que pensar en todo el cuerpo. Ahora bien, Efesios 4, 9 a 16. Carta a los Efesios. Vamos a buscarla. Si alguien quiere decir algo, tiene una pregunta, de esas preguntas que no vayan a ser de 3 horas, pues puede hacerla. 4, 9 al 16. Diga usted, Alfredo. Dígame, Alfredo. Con lo que decía por ahí, pastor, con respecto a lo de cuando muchas veces el pastor es el pastor orquesta y la gente nada más o los miembros están sentados. En donde yo vivo se da muchas veces al revés. A veces, usted decía que a veces se cree que el pastor es empleado de la iglesia, y acá hay muchas iglesias donde muchos pastores creen que la iglesia son sus empleados, los miembros. Y pasa de que los pastores disponen del tiempo, de los horarios, de los días, de los miembros, hacen y deshacen, organizan eventos, reuniones, todo, pero sin considerar a los miembros. Digo, hay de ambos lados, de ambos extremos. Aquí muy comúnmente se da el que los pastores organicen y dispongan del tiempo de los miembros sin considerar que pues también tienen ellos actividades independientes. Sí, entiendo. Bueno, pues fíjese, eso debe ser algo que podría estar sucediendo en el área donde usted vive y quizá en otras áreas también que yo desconozco. Si algunos otros hermanos han experimentado eso, por lo menos aquí yo te puedo decir que el caso no es ese. El caso es, y aquí tengo muchos hermanos que son parte de mi congregación tomando clases, y la realidad es que nosotros se nos vemos, ¿cómo lo puedo decir? No quiero sonar feo, pero se ve un poco difícil a veces el conseguir que las personas ayuden.
porque están tan inmersos en sus vidas cotidianas que no le están dando suficiente tiempo a las cosas del Señor. Entonces vemos un grupo, como mencioné, que es pequeño, que siempre hacen las cosas, y los demás no. Es triste, pero es una realidad. Pero si eso está pasando en otros lugares, pues esos pastores que están haciendo eso están mal. Porque ciertamente nosotros los pastores somos llamados a ser siervos también. Es cierto que somos supervisores, pero somos siervos también. Entonces, tiene que estar compartida la labor del cuerpo local. ¿Ok? 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, aquí... Alguien me prendió un micrófono por ahí. No sé quién fue. Bueno. Ok, entonces aquí viene lo importante, empezando en el 11. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está clave. Obviamente está hablando del cuerpo local, de la iglesia local. El cuerpo local, la edificación. ¿Y a quiénes llamo? Apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas de sana doctrina estamos claros en que nosotros no tenemos apóstoles ni profetas hoy en día. Entonces, dentro de la iglesia, lo que hay es evangelistas, pastores y maestros. Y evangelista no necesariamente es una posición especial y única. Cualquier persona que es creyente puede fungir como evangelista, no tiene que ser un pastor. ¿Ok? Pero lo importante de esto aquí es lo que está diciendo, la razón para la cual es que Dios constituye estos ministerios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Dónde va a estar esto sucediendo? En el cuerpo local. En el cuerpo local. Imagínense, aún si yo me monto en un avión, vamos a decir que me invitaron, como ha pasado en otras ocasiones, a yo ir a otros países a hablar. Llego a Nicaragua, por ejemplo, que fue uno de los últimos que fui a hablar. ¿A quién yo le estoy hablando allí? Al cuerpo local que está allí. Al cuerpo local que me invitó. A los miembros de los cuerpos locales allí. De hecho, varias iglesias se unieron, varios cuerpos locales se unieron, y yo fui y les hablé de lo que es mi parte en la que me especializo, que es el área de teología pastoral. Y allí yo fui y di las conferencias
Pero ¿a quién yo le hablé? Al cuerpo local pero yo me tuve que montar en un avión, ir allá a hablarle al cuerpo local. Obviamente lo podría haber hecho hoy en día por Zoom o por cualquiera de las otras plataformas de conferencias que hay, pero no es igual que cuando tú estás allí presente, y ustedes saben bien lo que quiero decir, que no es lo mismo en persona que acá por esto de las redes. Y ese cuerpo local continúa diciendo, tiene una meta, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando miramos este pasaje bíblico, está hablando de que esa unidad y esa armonía entre los creyentes va a ser posible si se edifica sobre el fundamento del conocimiento de las enseñanzas del Hijo de Dios y sus apóstoles. Es la única manera en que esto va a suceder. Aquí ya estamos pasando más allá de la etapa salvífica, de la fe salvífica. Ahora estamos entrando a la etapa donde viene la edificación y el crecimiento para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, un creyente va a lograr esto haciendo varias cosas. Va a hacerlo a través de la oración, el estudio de la palabra y el compañerismo con sus hermanos en la fe, lo cual va a llevar luego a que usted testifique de Cristo a otros y de testimonio. Todas esas cosas van entrelazadas unas de la otra. Y eso es lo que vemos que está pasando aquí. Entonces, la carta a los Efesios, que menciono de paso, hay quienes tienen hay que llamarlo una teoría, porque no está comprobado, que la carta pudiera haber sido no dirigida a los Efesios. No voy a entrar en eso porque eso de por sí sería entrar en otro tipo de clase. Pero si ciertamente fuese eso verdad, como quiera terminó siendo una carta circular. Así que todo el mundo tiene que seguir lo que dice la carta inspirada y escrita por el apóstol Pablo, que hay también quienes cuestionan que fue Pablo el que la escribió. Pero esas son cosas que surgen cuando llega el tiempo de la crítica, ¿verdad? La crítica textual, que si bien ha hecho cosas buenas para adelantar lo que es la teología, también ha tenido cosas que no han sido muy buenas. Y hay quienes también pues le podemos encontrar fallas a eso. Pero, volviendo aquí, encontramos que tiene un énfasis eclesiológico. Así que la carta a los Efesios es una carta que está haciendo énfasis a la eclesiología, a lo que es el estudio de cómo debe funcionar la iglesia. Dice que muy importante, en ella podemos encontrar grandes verdades desconocidas por muchos creyentes de este siglo. Fíjense que hoy en día, tanto en el siglo XX o el siglo XXI, podemos ver que lo que no estaba pasando en el siglo XIX, y podríamos inclusive hasta decir siglo XVIII, sí, con los adelantos de la edad moderna y la posmoderna, encontramos que hay una separación
entre los que han dicho confesar a Cristo como su Señor y Salvador, de la expresión de lo que es el cuerpo local y la iglesia. Y se han desprendido de esa responsabilidad. Y cada vez vemos que se va apartando más y más y más. Y si nosotros que estamos en estos tiempos no nos aseguramos de pasarle estos conocimientos a nuestros niños y jóvenes, llegará una generación donde su iglesia va a ser el internet. Y créame, esa no es la forma de hacer iglesia. Entonces, tenemos que tener muy en serio lo que es la iglesia como cuerpo local. Y voy a sonar como un disco rayado a través de los 2 trimestres, porque tengo mucha preocupación con esto de que las personas estén dejando de congregarse. Y eso es un serio problema, pero la palabra es clara cuando dice que no dejemos de congregarnos. Y cuando dice eso, nosotros tenemos claro que en aquel tiempo no había internet. Así que no me vengan a decir que yo me congrego por internet. Eso no es. Porque cuando el cuerpo local va a trabajar con sus talentos y dones, tiene que ser físicamente. Efesios 1:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, expresa que la iglesia, bajo la cabeza gloriosa de Cristo, es depositaria de la plenitud divina. La iglesia es aquello que completa a Cristo, así como el esposo es completado por su esposa. Ella es ahora el templo donde reside la presencia del Espíritu de Dios. Ya hemos dicho y sabemos que nosotros, cada uno, miembros de la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Por ende, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, miembros de la iglesia. Ninguna persona que diga que es iglesia no puede ser iglesia si no tiene el Espíritu Santo. No es iglesia. Por ende, vamos a ver que van a haber farsantes en la iglesia que van a decir que son iglesia, pero no son iglesia. Y por eso las escrituras dicen que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esos son aquellos que eran falsos hermanos. Hermanos que fingieron ser hermanos. Personas que fingieron ser cristianos. Y esto está en todas las iglesias. Todas las iglesias van a tener hombres y mujeres que van a decir que son cristianos y tienen motivos ulteriores para esa aseveración, y al final de cuentas vamos a darnos cuenta de que no lo eran, y por eso terminan yéndose o son descubiertos porque caen en algún tipo de pecado grotesco que un buen cristiano que está perseverando, si cae en pecado, se arrepiente obviamente y pide perdón a Dios y busca ser restaurado. Sin embargo, estos individuos lo que tienden a hacer es que se salen por completo de la iglesia, y ya las escrituras nos habían dicho que eso iba a pasar. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que todos los que están dentro del cuerpo de la iglesia tienen que ir demostrando lo que se llama el fruto del Espíritu. Si no vemos el fruto del Espíritu en las personas que están congregándose en nuestra iglesia, algo está mal. Y es un fruto, no son frutos, es un fruto y está compuesto de muchas cosas. Por ende, usted tiene que poder ver
cada una de ellas en estos hermanos a la vez que van caminando en ese proceso de santificación. Si no se están viendo, tenemos un problema ahí. Algo está mal en ese lugar. No hace mucho decía yo en uno de los estudios que si una persona viene a Cristo, está en el cuerpo local congregándose y pasa el tiempo y no vemos que esa persona va creciendo en fe, no vemos que esa persona va demostrando fruto del Espíritu, algo anda mal. Porque todo buen árbol da buen fruto. Eso es parte de la eclesiología. El entender cómo va a funcionar la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros que está dentro de ese cuerpo local y por ende cada uno tiene que someterse a la cabeza que es Cristo y a las escrituras. Tiene que hacerlo. No es un si quiero, si puedo. No, yo tengo que. Porque Él es mi Señor. Y si yo digo que Jesús es mi Señor, pues yo hago lo que dice mi Señor. Entonces, cuando vemos cuerpos locales que no están haciendo estas cosas, nos tenemos que cuestionar, ¿será una verdadera iglesia de Cristo? ¿O será un facsímil no razonable? Continuamos acá y dice, si bien es cierto que los creyentes somos templo del Señor, esto solo no es lo que nos deja ver que la iglesia es el organismo en la tierra encargado de expresar en perfección la gloria de Dios. Y aquí vienen estos pasajes, quiero que lo miremos también. Vamos rapidito, vamos a leer 3:21. Dice, y a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde va a ser la gloria? A Él, ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Ok? Efesios 5, Efesios 5, 21. La palabra que no le gusta a los cristianos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ver, un voluntario que me diga y me explique a mí qué quiere decir someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano Geraldo y el hermano Esteban, los dos levantaron la mano. Vamos a ver, yo creo que fue Geraldo primero, pero el que quiera empezar. Saludos, Dios les bendiga. Yo podría entender por esto, pastor, y hermano, que uno como miembro de la iglesia, pues, tiene unos dones y obviamente como parte de un cuerpo, uno tiene como así lo digo, unos dones y otros hermanos pueden ser que tengan otros dones. Y cuando uno está en un cuerpo, cada uno de ellos quizás puede estar haciendo diferentes cosas. Debemos no entrar en contiendas, quizás porque tengamos diferentes puntos de vista, porque tenemos diferentes funciones, diferentes dones. Y en ese aspecto, pues yo podría pensar, pastor, que debemos someternos unos a los otros, ya que tanto tenemos diferentes dones o funciones, como posiblemente hayan hermanos que vean en uno cosas que uno no puede ver, pues uno tiene que tener quizás darle el espacio
y entender lo que están diciendo para entonces poder uno edificarse. Porque si fuera por uno, pues quizás solo no pudiera haber la falta que quizás una persona que ya lleva tiempo, tiene algún conocimiento mayor en estas áreas, pues pueda darnos esa retroalimentación. Esa sería mi opinión. Ok, muy bien. Hermano Steven. A ver, voy a hablar harto para que pueda agarrar el tono chileno. Bueno, Efesios 5 nos parte hablando de cómo nosotros nos tenemos que comportar, o cómo nosotros tenemos que andar como cristianos. Primero nos manda a que tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados, andar en amor, así como también Cristo. Y a medida que va avanzando en el capítulo 5, sigue dando algunas directrices, nos sigue dando algunos consejos para enseñarnos a nosotros cómo debemos comportar. Quitando toda impureza, que tampoco que no seamos necios, que no tengamos palabras groseras, que no sean apropiadas, sino que más bien andemos con acciones de gracia, que no nos engañemos entre nosotros y que tampoco nadie nos venga a engañar con palabras vanas, sino que seamos partícipes con ello, dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, en ese contexto, cuando nos viene hablando de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos nosotros dar testimonio y cómo debemos nosotros relacionarnos los unos con nosotros, llegamos al verso 21 donde dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo, dándonos a entender de que somos en realidad nosotros debemos considerar al resto como mayores a nosotros mismos y no al revés, que nosotros nos comportemos como siervos de nuestro prójimo y no tener a nuestro prójimo como siervo. Muy bien. Excelente. Y aquí quiere decir entonces que aún por más conocimiento que podamos obtener, no caigamos en perder la humildad y ser sumisos. Porque el problema es que, lamento decirlo, pero pienso que muchos hermanos, porque adquieren cierto nivel de conocimiento, ya sea dentro de un grado académico o fuera de la academia, por haberse hechos autodidactas, caen precisamente en no dejarse someter a otros porque se creen que ya les superaron. Y una de las cosas que tú mencionaste, que es muy importante, es ver a los demás como superiores a nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Y más si sabemos que sabemos muchas cosas que esas personas quizás no saben. Pero en nuestra labor, como buenos hijos de Dios, parte del cuerpo local, el someternos a nuestros pastores, dice la Biblia, y obedecerlo, pero también someternos unos a otros. Muy bien, excelente. El hermano, creo que por ahí me levantó la mano el hermano Alberto también. ¿Tenía algo que decir, hermano? Sí, pastor, abundando un poco de lo que usted dice, lo que está hablando es que no dejemos nuestro ego que salga adelante y que el ego, ¿verdad? Que no queramos de menospreciar a las personas creyendo y sabiendo que nuestro ego sale un poco más que otras personas. Por eso es que hay unos versículos más adelante que dice, verás que estés firme, ¿sabes? Verás que estás firme, que no vayas, tú sabes, a creerte que tú sabes más que los demás y no vayas a ser tú que caiga. Me olvidó dónde que está aquí, dice, verá que estés firme,
y no caiga. Es que habla de eso, ¿verdad? De que no nos dejemos llevar de nuestro ego y veamos a las personas superiores a nosotros para que así nosotros tengamos un poco de humildad y podamos tratar a esa persona mejor. Y fíjate que aquí encontramos que se nos siguen presentando los pasajes que tienen que ver con su misión, y entonces Pablo, ahora de lo que es la relación que tiene la iglesia, creyente con creyente, miembro del cuerpo local con miembro del cuerpo local, ahora él se mueve y empieza a hablar de las esposas. Y este pasaje yo lo he usado mucho porque cada vez que caso a alguien, precisamente comienzo con Efesios 5:22 y empieza ahí hablando de la sujeción que deben de tener las mujeres que están casadas con sus esposos, y habla que así como Jesucristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente que esto solamente se puede ver dentro del contexto del cuerpo local, de la iglesia local, porque ciertamente si estamos cada cual por su lado, no va a haber esa sumisión, no va a haber ese sometimiento. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos trabajando como ese cuerpo unido que el Señor está hablando en su palabra. Entonces, volvemos otra vez. Si usted de esta clase se lleva el mensaje del cuerpo local y la importancia de usted enseñarle a todo el que usted pueda la importancia de trabajar dentro del cuerpo local, usted va a lograr mucho para la obra del Señor, porque eso se está perdiendo y a pasos agigantados, y lamentablemente el que tiene la culpa, ¿verdad?, es que el enemigo ha ganado al establecer estas falsas congregaciones, estas falsas iglesias, y muchas iglesias que eran de sana doctrina han caído en esa falsa doctrina y se han estado alejando más y más y más. Y cuando vemos a ver, lo que tenemos es un club social en vez de tener la iglesia del Señor. Y el Señor nos llamó a que hiciéramos clubes sociales. Si ciertamente tenemos que tener compañerismo y comunión unos con otros, ese no es el punto de lo que es la iglesia. El compañerismo y la comunión son para mantenernos unidos en las enseñanzas para la iglesia. Y la iglesia entonces llevar esas enseñanzas a los que no son iglesia para que pasen a ser iglesia, sabiendo que solo Dios sabe quiénes van a ser iglesia. Ninguno de nosotros sabe quién se va a salvar. Dios sí sabe quién se va a salvar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos claramente que en el libro está usando los pasajes que tienen que ver con estos versos que son del 22 en adelante, e inclusive después que pasa de hablar de cómo Cristo, que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo, entonces habla también acerca de que los hombres, ¿verdad?, hablando de el varón, que cuide a la mujer, pero habla de las mujeres que respeten al hombre. Y aquí dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, él está diciendo a ese hombre que se va a casar que ahora es de la misma carne que su esposa. Son una sola carne. Y nadie ciertamente aborreció nunca su propia carne. Pues entonces, ahora él está diciendo aquí, el apóstol Pablo, Cristo también, de la misma manera, ama a su iglesia. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando Cristo ama a la iglesia, Él lo hace a tal punto que entrega su vida por ella
Entonces, ¿cómo tú y yo, que somos iglesia del Señor, iglesia de el que se entregó, se dio a sí mismo como sacrificio de manera voluntaria, cómo tú y yo no vamos a entonces obedecer lo que se nos está pidiendo que hagamos dentro de la iglesia del Señor? Ahí entonces estaríamos nosotros fallándole a Cristo como sus hijos, sus hijas, su iglesia, porque Él se entregó por nosotros. Él pagó el precio para que tú pudieras ser iglesia, para que tú pudieras ser salvo y parte de la iglesia. Entonces eso es bien importante. También el autor nos dice que el ministerio de la palabra tiene como fin limpiar constantemente a la iglesia. Una de las cosas que vamos a encontrar en la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas es que el punto principal del culto es la palabra predicada. Casi siempre usted va a encontrar en un culto que se tiene todo lo que tiene que ver con la alabanza, la adoración. Si se va a tener cena del Señor, se tiene la cena del Señor. Pero al final lo que se le da, el punto más importante en el culto es a la palabra. Porque la palabra es la que va a seguir alimentándonos y limpiándonos. Y cuando dice limpiándonos, yo lo pongo de esta manera cuando yo le hablo a las personas. Yo les digo que la palabra de Dios nos coge y nos empieza a entrar en la mente, y lo que recibimos a través de los años, de la escuela, de nuestras amistades, de los familiares, todo eso que viene del mundo, que entró acá, cuando empezamos a meternos Biblia, empezamos a sacar mucha de esa porquería que aprendimos y empezamos a entender el mundo desde la visión bíblica y no desde la visión que trae el mundo, que es totalmente contraria a la de Dios. Por eso es que vemos que se cumple lo que dice la Biblia, que a lo malo le dirán bueno. Y eso está pasando. A las cosas malas le están diciendo que son buenas. Y antes cosas que eran escandalizantes, ahora son normales. El que tú veas personas del mismo sexo cogidas de mano o besándose en público, ya mucha gente ve eso normal. Todavía en muchos lugares es escandalizante, pero en otros ya eso es normal. La primera vez que yo vi una cosa así fue en los 80 en Inglaterra, cuando estaba en la Marina de los Estados Unidos, y yo casi me desmayo, porque yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Y ahora eso parece ser parte de la trama de casi todas las películas que salen. Ya casi no se pueden ver películas porque tú sabes, de seguro algo así va a entrar ahí. A lo malo le dicen bueno, pero cuando estamos metiéndonos palabra de Dios constantemente, todas esas porquerías que nos han enseñado y van saliendo. Por eso es que yo les digo, hermano, si algo tenemos que hacer es educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que esas próximas generaciones no caigan en aún más el aceptar todas estas porquerías que se están viendo. Hablando de la iglesia, dice que ella fue purificada por el Señor para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Nos debemos hacer esa pregunta dentro de este mundo eclesiástico que vivimos. Es donde yo me congrego, una iglesia que si ya fuera el momento de irnos con el Señor para siempre, estaríamos en la posición de decir, ¿sabes qué? Nuestra iglesia es gloriosa, es santa, es sin mancha y sin arruga. Porque nosotros nos estamos sometiendo a nuestro Señor y al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo nos muestre en las Escrituras
lo que tenemos que hacer y nos estamos sometiendo los unos a otros, nos estamos sometiendo al pastor, nos estamos sometiendo al Señor, nos estamos sometiendo al Espíritu Santo, estamos caminando en santidad. ¿Podríamos decir eso de nuestros cuerpos locales? Yo estoy seguro que muchos cuerpos locales dirían, no estoy seguro si podríamos decir eso. Y él dice que Jesús cuida y sustenta a su iglesia. Este pasaje reafirma la verdad enseñada en Hechos 20:28, que Cristo vino a salvar a un pueblo para sí. La obra de redención fue realizada por la iglesia como un pueblo. Entonces, tenemos el pueblo de Israel, pueblo de Dios en un momento. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Los judíos tienen que confesar a Cristo como su Señor y Salvador, o si no, no van para el cielo. Porque hayan nacido en Israel, eso no les garantiza a ellos salvación. El pueblo de Dios es la iglesia, compuesta de todo pueblo, lengua y nación. Entonces, Jesús cuida y sustenta a su iglesia, que ese es el pueblo que Él está trabajando con Él a través del Espíritu Santo y la palabra para que sea esa novia de la que hemos hablado, que tiene que ser pura, limpia, sin mancha, sin arruga, santa, gloriosa. La obra de la redención realizada por la iglesia como un pueblo, 1 Timoteo 3:15 presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y eso es muy interesante. Es más, es tan interesante que a mí me motiva a coger mi Biblia, que está ya bien viejita, y llegar hasta allá, hasta el capítulo 3. Y aquí estamos. Para que, si tardo, de Pablo hablándole a Timoteo, sepas, instrucciones, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, columna y baluarte es esa imagen que está presentándole el apóstol Pablo a un Timoteo, que está basado interesantemente en no el templo judío. Si usted se va a investigar este pasaje bíblico, usted se va a dar cuenta que él está evocando lo que es el templo de la diosa Diana. Y eso se encontraba ¿dónde? En Éfeso. También se le llamaba Artemisa. ¿Ok? Entonces, de ese concepto es que Pablo le está haciendo a él esa imagen de columna y baluarte. Y entonces está apoyado porque ese lugar tenía 20 y tantas columnas que eran las que soportaban ese edificio. Y por eso es que él está usando estas palabras aquí, cuando se está refiriendo a columna y baluarte. De hecho, estaban enchapadas en oro, como muchos de los edificios de
de los templos, debo decir, de aquel tiempo a dioses paganos, que estaban las columnas enchapadas en oro. ¿Ok? Entonces, encontramos aquí que lo que está haciendo Pablo está tratando de dar una visión de la grandeza, de la importancia, de la fuerza estructural que tiene. ¿Ok? Por eso es que está hablando de que es columna y baluarte. Cuando tú traduces esto, está hablando básicamente de lo que es lo que sostiene al edificio. Cuando está hablando aquí, está hablando del baluarte, y baluarte lo que está hablando es de la fundación donde reposa un edificio. Y entonces la iglesia, su trabajo es el defender y presentar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a seguir limpiando constantemente. Ella es la guardiana y fundamento que sostiene la iglesia. Y es por medio de la iglesia neotestamentaria que Dios ha designado revelar su infinita sabiduría a los poderes del universo. Ahora, les pregunto, dice la iglesia neotestamentaria. ¿Por qué dice la iglesia neotestamentaria? ¿Hay una iglesia veterotestamentaria? ¿Quién me puede contestar? Era un tipo, ¿no? Un tipo de. Pero no existía una iglesia, solamente tipo, ¿verdad? Asambleas, congregaciones, ¿sí? En el pueblo de Israel. Pero la iglesia como tal, neotestamentaria, no es como lo que fue el tipo de la iglesia en las asambleas veterotestamentarias. ¿Por qué no son iguales? ¿Qué encontramos? Que tenemos ahora una asamblea que era para el pueblo judío, el pueblo de Dios, Israel, pero ahora la iglesia neotestamentaria es para la iglesia que está bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo y toda la enseñanza que va y conlleva el que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías que tanto se esperaba, pero fue él y es la piedra del ángulo que fue reprobada, ¿sí? Por los edificadores. Entonces, Israel no aceptó a Jesús como su Mesías. ¿Quién acepta a Jesús como el Mesías? Ciertamente hubo un grupo de israelitas que sí, pero el pueblo como nación total no lo aceptaron. ¿Quiénes fueron los que realmente tomaron a Jesús? ¿Los gentiles? Esa es la realidad. Aunque traten de maquillarla lo mejor que puedan, no la van a poder cambiar. Esa es la realidad. Si miramos la iglesia del Señor desde los tiempos, desde
el primer siglo hasta el siglo XXI, no solamente fue una iglesia que los gentiles aceptaron, sino que en el pasar del tiempo, pues, la mayoría son gentiles, porque la minoría ahora mismo en el mundo, de una de las minorías más marcadas en el mundo, son los descendientes de los israelitas. Pues sabemos que toda esa gente que está allí en Israel, cuando llegaron allá nuevamente, que se estableció el Estado de Israel, de donde vinieron fue de Europa en su gran mayoría. De hecho, tuvieron que enseñarles a hablar nuevamente en hebreo, porque no sabían hablar hebreo. Y tomaron nuevamente lo que se hacía en los tiempos de la gloria de Israel, que todos los niños tenían que aprender a leer y a escribir, que por eso yo me molesto cuando hay personas que tratan de menospreciar en su totalidad a lo que eran los discípulos de Cristo, porque si ciertamente ellos no eran letrados y no eran, pongámoslo así, no estaban al nivel de Pablo, para usar un buen comparativo, sí, en el sistema que tenían los judíos, ellos tenían que aprender a leer y escribir. Así que yo he ido por ahí comentarios que dicen que ellos no sabían ni leer ni escribir. Si ellos estaban sometidos al sistema que había en Israel, ellos tenían que saber leer y escribir. Que quizás no tenían vastos estudios en diferentes áreas, no. Pero básicamente lo básico era saber leer y escribir. ¿Ok? Porque una de las cosas que tenían que hacer, especialmente los varones, cuando llegaba el tiempo de su bar mitzvah y llegaba el tiempo ese de pasar de niño a hombre, era leer la escritura. ¿Ok? Pero dentro de lo que es la iglesia neotestamentaria, que Dios ha designado revelar su infinita sabiduría a los poderes del universo, Efesios 3, 8 al 11, en este mundo pecaminoso, rebelde y ciego, el orden divino ha sido mantenido únicamente en la iglesia neotestamentaria. Y ahí podemos verlo en Primera de Corintios 11 a 16. ¿Ok? Vamos a ver si la Biblia esta lo tiene. Vamos a ver si esta Biblia es de sana doctrina. Sí, tiene 1 Corintios. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, ay, ay, yo estoy tarde. Ok. Vamos a ver, porque no quiero coger mucho. Vamos a cogerlo por acá. Okay. Es mucho, lo voy a dejar. Léanlo ustedes allá en su casa, porque no me va a dar tiempo de terminar todo esto. También quiero que se lean, si pueden, ¿ok? Me gustaría que cogieran, que no es mucho, si usted se fija, si miramos la carta a los Efesios, creo que tiene 6 capítulos, vamos a ver. Sí, son 6. Léanse la carta a los Efesios, ¿ok?
Ok. Ok, entonces el punto aquí que está haciendo el autor es que podemos ver en todo esto que la iglesia no es cualquier institución en la tierra, ella es el propósito directo de la obra de Cristo. Es por eso que los cristianos del siglo XXI debemos volver nuestra mirada hacia un conocimiento correcto de ella. Pues no amarla es no amar lo que Cristo más ama en la tierra, que es a su iglesia. Dios ama al pecador que se arrepiente, pero más ama a su iglesia en conjunto. ¿Ok? La iglesia es más que una organización, yo les he dicho que yo le llamo organismo, compuesta por grupos de personas. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como el edificio de Dios, como su cultivo, su viña, su templo, su familia, su olivo, su ciudad y su pueblo. También describe su ministerio como don de Dios, 1 Corintios 12:28, y del Cristo exaltado, Efesios 4:11, o del Espíritu Santo, Hechos 20:28. Pablo reconoce la prioridad de la iglesia de Jerusalén, no a causa de la importancia personal de ciertos individuos que la componen, sino porque esta comunión de hombres y mujeres era la asamblea de Dios en Cristo. Esto es, él reconoció el hecho de la acción de Dios y no lo trató como un asunto sujeto a la especulación humana. Así como la iglesia es un hecho establecido por Dios, también ella es el lugar donde Dios actúa para nuestra salvación. Aquí es donde el Señor resucitado sale al encuentro de los hombres y los transforma de rebeldes hacia su hacedor en niños de su palabra celestial, trayéndolos de la enemistad a la paz. La iglesia del Señor, usted, yo, somos los que hemos sido encomendados la labor de llevar el mensaje de salvación, y ahí es dentro del cuerpo de la iglesia, todos los creyentes juntos trabajando, que nosotros podemos ver la transformación de los hombres, de las mujeres que antes estaban en tinieblas, ahora están en luz, que eran rebeldes y ahora son moldeables, ahora se dejan moldear por lo que Cristo espera de ellos, ¿ok? Y ya me pasé de la hora bastante, así que quiero que cojan y terminen en su casa la página 27, la página 28, y van a leer hasta los primeros párrafos de la página 29. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí, hasta ahí. Sí, pastor. Ok. Entonces, la semana que viene estoy peleando con la computadora. La semana que viene vamos a coger de la 29 hasta la 35. 29 hasta la 35. Déjame ver algo aquí rapidito. Entonces, eso me lleva a mí a 29 a la 35.
el viernes 23 yo les voy a enviar a ustedes el repaso del primer examen parcial. O sea que usted va a entrar ahí a su módulo y usted va a encontrar el repaso. Va a decir repaso primer examen parcial y usted le va a dar clic ahí y ahí usted va a poder abrir el repaso. Y entonces en el mes de marzo, el jueves 7, tenemos el primer examen a las 7:30 de la noche. ¿Ok? La clase de la semana que viene, yo se las voy a estar dando, que es inmaterial, pero va a ser de Estados Unidos, porque yo voy a estar allá en las oficinas centrales de la asociación y voy a estar también en las oficinas del seminario. Y de hecho voy a hacer un live para ponérselos especialmente ustedes, los estudiantes, para que vean todas las facilidades. Voy a ir por todos los salones y oficinas del presidente y por la librería y todas esas cosas para que la vean. Así que creo que va a ser algo interesante. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Están mudos? Tito dijo que no. Nadie tiene pregunta. Está fácil esto. Esto es, como decimos aquí en Puerto Rico, un bombito al pitcher. ¿Tú entiendes eso, Steven? Un bombito al pitcher. Ok. Vamos a orar en breve.